Ella lo paseaba por el pueblo, sonriendo a todos como si lo hubiera traído no en su dobladillo, sino de su legítimo esposo, relató la tía Avdotia a las mujeres junto al pozo. Vaniuska tiene 2 años. Olga lo lleva de la mano por el pueblo, observándolo atentamente mientras él pisa el suelo con sus pequeños pies, y ella aprovecha el tiempo para saludar a las curiosas que se cruzan en su camino. Nadie en el pueblo sabe que Olga dio a luz a su hijo, un ángel de cabellos rubios y rizados. No hay niños en el pueblo con ese tipo de cabello, y nadie recuerda quién fue el que le hizo este regalo a Olga Prokhorova. ¿A Olga Prokhorova? Bueno, sus padres, por supuesto, lo saben, y la madre, naturalmente, también debe saberlo. No en vano se alteró cuando se enteró del embarazo, pensando, tal vez, en liberar a su hija, pues el padre de la criatura ni siquiera estaba cerca. Quizás pensó eso, pero luego cambió de opinión. Y ahora este milagro corretea por el patio, riendo. Rubio y con cabellera rizada. Olga se casó un año después. Un aldeano llamado Semyon se enamoró de ella por su belleza y su carácter despreocupado, mientras él, un hombre tranquilo y modesto, no podía dejar de admirarla. Quizá demasiado sencillo, pero Olga tampoco era una princesa. Recibió bien a Vaniuska, y 1 año y medio después, tuvieron una hija. Olga cuida de su hija y se ocupa de Vaniuska, a quien ama profundamente. Por la noche, se sienta junto a la ventana, toma un peine y acaricia los rizos de su hijo, que parecen de oro al atardecer. No son rojos, sino de color trigo, con un tinte dorado al sol. Le peina y le dice cariñosamente, tus rizos, mis rizos dorados. Cuando Vaniuska creció, se arregló su propio cabello, sin permitir que ni su madre ni su abuela lo peinaran. ¿Soy pequeño o qué?, declaraba con orgullo el niño. A Vaniuska le gustaba trastear con maquinaria, primero desarmaba y volvía a montar su bicicleta, y luego su moto. Le gustaba tanto que, a veces, ni siquiera respondía cuando le llamaban para comer. A los 18 años, Vaniuska ya se había transformado, un poco más alto que la media, un muchacho delgado pero fuerte, con ojos azules. Olga lo miraba, sonreía, y en algún momento le acariciaba la cabeza, despeinándole el cabello. Mis rizos dorados. Y Vaniuska esquivaba su mano y le decía, bueno, mamá, ya basta. No pasa nada por ser madre. Nunca preguntó por su padre, aunque sabía que Semyon no era su verdadero padre. Al principio le llamaba, tío Semyon, pero luego se acostumbró y empezó a llamarle, papá. Y Olga no dijo ni una palabra, como si Vaniuska nunca hubiera tenido un padre, como si lo hubieran encontrado en el campo o como si lo hubiera traído la cigüeña. Se acercaba noviembre, y una ligera helada por la noche recordaba la proximidad del invierno. Una tarde fría, cuando ya había caído algo de nieve y el frío pellizcaba las narices y las mejillas, la gente se dirigió a la Casa de Cultura, que se había construido el año anterior para reemplazar el ruinoso club social. Para las festividades de noviembre, se prometía un concierto, seguido de bailes para los jóvenes. Antes del concierto, el director de la granja estatal felicitó a los presentes, anunciando que los líderes regionales habían venido a felicitar a los aldeanos. Ante los aplausos, subió al escenario un hombre de estatura media, con chaqueta gris y camisa blanca. Pero no subió al escenario de inmediato, sino que se detuvo un momento y, tras decir unas palabras, se dirigió al público. Estoy aquí porque quiero hablar con los jóvenes cara a cara, dijo, alejándose 2 pasos del escenario. Me interesa saber quiénes son, dónde estudian y si tienen intención de regresar al pueblo. Los jóvenes, algo vacilantes al principio, se acercaron a Leontiev, a quien veían por primera vez. Pronto se dieron cuenta de que era un hombre accesible y fácil de hablar, por lo que lo rodearon. Mikhail Gavrilovich aún parecía bastante joven, no mucho más de 40 años. Su cabello rubio y ondulado estaba peinado hacia atrás, y hasta bajo la luz artificial se podía ver el brillo azul de sus ojos. Olga intentó escurrirse entre la multitud para tomar a Vaniuska de la mano,
pero ya estaba casi frente a Leontiev y no podía recordar dónde lo había visto antes. Leontiev ya lo había observado varias veces e incluso tartamudeó una palabra, pero rápidamente se recuperó y continuó la conversación sin problemas. Solo Olga, que se encontraba junto a la pared, estuvo a punto de interrumpir su rutina. Se despidió con una sonrisa desconcertada y caminó en su dirección, pero Olga logró desaparecer entre la multitud, fuera de su vista. Al llegar a casa, Vaniuska miró a su madre, como si esperara que ella explicara todo. Ese jefe de la región solo me miraba a mí, es muy extraño. Y su cara me resulta familiar, seguro que lo he visto en la televisión o en el periódico. Olga se apartó y, en silencio, continuó limpiando los platos. Vaniuska insistió. Por cierto, la tía Avdotia dijo que somos la misma persona, se refería a mí y a ese tal Leontiev. En ese momento, Olga dejó caer la taza de las manos, que se hizo añicos. Vaniuska se tensó y miró a su madre. Olga, nerviosa, se sentó en un taburete junto a la mesa y comenzó. Sí, hijo, es cierto, casi la misma cara, confesó. Y con la esperanza de que su hijo fuera lo suficientemente maduro para comprender la situación, decidió contarle casi todo. Casi todo. ¿Cómo es posible? ¿No le hablaste de mí y se fue? Tuve que irme mucho tiempo por trabajo. Y para entonces ya no nos veíamos. Me enteré del embarazo, más tarde. Aunque Vaniuska parecía mayor, era psicológicamente vulnerable. Se le temblaban los labios y un odio palpable aparecía en sus ojos. ¿Por qué no dijiste nada? ¿No podías habérmelo contado antes? Y antes, habrías pasado toda tu vida atormentada, pensando en él, odiándole. ¿Qué hago ahora? ¿Crees que ahora es más fácil? Hijo, ¿por qué te alteras tanto? ¿No es Semyon tu padre? ¿No eras huérfano? Bueno, dio la casualidad de que él vino a nosotros, aunque este encuentro estuvo mal. Si lo hubiera sabido, yo misma no habría ido, y no te habría dejado ir. Olga intentó acariciar el cabello de su hijo con la mano. Tu cabello es igual al suyo, y te pareces a él. Nunca me dolió mirarte, ni guardé rencor. Gracias a Dios, viví con el corazón ligero. Y tú, hijo, no guardes rencor. Vaniuska se movió inquieto, esquivando el gesto, y sus dorados rizos se erizaron. Al día siguiente, fue a la salita de Maska, la peluquera. Vamos a quedarnos calvos, exclamó, sentándose en la silla. Vania, ¿te has caído y te has golpeado la cabeza? ¿Por qué querrías dejar calva a una belleza como esa? Córtala, te lo he dicho. Córtala al cero. Masa lo miró, desconcertada, para ver si el chico estaba borracho. Pero Vaniuska estaba tan sobrio como una copa. Después de asegurarse una vez más, comenzó a cortarle el pelo. Los rizos rubios de Vanya cayeron al suelo. Olga, sorprendida, se quedó paralizada, pero más aún al ver a Vaniuska. Nunca le había cortado el pelo de esa manera, ni siquiera cuando era niño. Cuando se dio cuenta de la razón detrás de la decisión de su hijo, no pudo evitar llorar. El fervor de Vaniuska ya se había desvanecido, y ahora sentía pena por su madre. Bueno, mamá, ¿qué haces? Se sentó junto a ella. De todos modos, pronto me iré al ejército. Te despediré ese día por mi cuenta. Allí. De verdad, no te ofendas. Vaniuska miró a su madre, sintiendo culpabilidad por haberla llevado al lugar equivocado con su ira. Bueno, está bien, al ejército, así que al ejército. Volverán a crecer cuando regreses. Claro que volverán a crecer, dijo Vaniuska. Hacía frío en el andén, la nieve caía suavemente. Solo quedaban unos minutos para que los familiares se despidieran de los nuevos reclutas, los chicos de cabellos grises, tan jóvenes, pero ya partían para servir, tal vez incluso para defender la patria. Olga tomó a su hijo por el codo y le pidió que se diera la vuelta.
A 3 pasos de ellos se encontraba Mijaíl Gavrilovich, no tan solemne como aquel día en la Casa de la Cultura. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra que cubría su cabello rubio, con los hombros caídos. «Ven a verle un momento, lleva esperando desde esta mañana», dijo la madre. «No seas tímido, ya eres casi un soldado», animó Semión. Vaniushka se acercó a Leontiev, y durante unos segundos se limitaron a mirarse. Solo se miraron. No había tiempo para explicaciones ni para hablar. «Te diré algo, Iván, debes saber que, aparte de tus padres», asintió hacia Olga y Semión, «solo hay otra persona cercana a ti, que estará pensando en ti y esperándote. Volved. Y allí, lo solucionaremos». Y, en un arranque de emoción, abrazó a Vaniushka, dándole una palmada en el hombro. «Gracias por haber venido, Mijaíl Gavrilovich», dijo Vaniushka, mirando a Leontiev con gratitud. «Bueno, ya está, ve con tus padres, o pronto anunciarán el embarque». Olga y Semión se acercaron casi simultáneamente para abrazar a su hijo, reprendiéndole, besándole y repitiendo: «Escribe, en cuanto llegues, escribe enseguida». Vaniushka prometió, abrazando a su madre y a su padre, mientras observaba a Leontiev desde la distancia, quien le saludó con la mano. Ya a punto de saltar del escalón, Vaniushka se animó y gritó a su madre, que lloraba: «Todo va a estar bien. Y te volverá a crecer el pelo, no te preocupes, regresaré a tiempo para la boda. Y volverá a crecer». Olga sonrió entre lágrimas, abrazando a su hijo con ternura. «Eres mi chico, mi chico. ¿Qué me importan tus rizos dorados? No tiene importancia. Lo único que importa es que regreses antes de la boda». Y estrechó la mano de su marido, apoyándose en ella, sintiéndose casi agotada. «Bueno, Olenka, no llores por Vaniushka, es un buen chico, ha crecido bien. Se preocupará por ti, lo sé». «No lo haré, Sioma, no lo haré», prometió ella, mirando al tren. El tren comenzó a moverse lentamente. El tren desapareció en la distancia, y Olga se quedó de pie, mirando cómo el humo se disipaba en el aire frío del andén. Su corazón latía con fuerza, pero en su pecho también había una sensación cálida, como si todo fuera a estar bien. Por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Semión la observaba en silencio, sabiendo que ella estaba procesando el momento con su propio dolor y esperanza. «Vamos a casa, Olenka», dijo él, suavemente, como si esas palabras pudieran aliviar todo lo que ella sentía. Olga sintió, sin apartar la vista del horizonte donde el tren había desaparecido. Aunque la despedida había sido dolorosa, había algo en la voz de Vaniushka cuando le había gritado «todo está bien», que la llenaba de tranquilidad. Sabía que su hijo se enfrentaba a un futuro incierto, pero también a un futuro lleno de oportunidades y desafíos que lo harían crecer aún más. A medida que caminaban hacia su casa, Olga sentía que su corazón se aliviaba un poco con cada paso. Recordó el abrazo de Mijaíl Gavrilovich, y como le había dicho que, además de sus padres, siempre habría alguien pensando en él, alguien que lo esperaría. Las palabras del hombre habían calado hondo en su alma. No estaba sola en su preocupación por Vaniushka. Había más personas, incluso fuera de su familia, que se preocupaban por su bienestar. Eso la reconfortaba profundamente. Esa noche, mientras se sentaban juntos en la mesa, Semión, Olga y los otros familiares cercanos, el ambiente fue cálido y relajado, un contraste con la despedida. Habían cenado una comida sencilla, pero en la atmósfera flotaba una sensación de esperanza renovada. «Mañana te escribiré», dijo Olga a su marido, mirando su rostro cansado pero sereno. Sabía que, a pesar de todo lo vivido, todo iba a salir bien. Y cuando Vaniushka volviera, sería un hombre cambiado, fortalecido por todo lo que había vivido. Durante las semanas siguientes, Olga no dejó de escribirle cartas a su hijo. Le contaba sobre las pequeñas cosas que sucedían en el pueblo, las estaciones que cambiaban, y cómo el tiempo parecía ir más despacio sin él. Semión,
por su parte, ayudaba a mantener el hogar en orden y a dar apoyo emocional a Olga, quien encontraba consuelo en las cartas que le llegaban de vez en cuando de Vaniuska. Cada carta le traía una alegría renovada, y sentía como si su hijo estuviera a su lado, compartiendo con ella las pequeñas victorias y las luchas diarias. Un año después, el tren volvió a llegar al andén, pero esta vez con un Vaniuska diferente, más maduro y con una postura más firme. Sus rizos rubios ya habían crecido de nuevo, pero lo que más destacaba en él era su mirada serena y decidida. Al verlo, Olga corrió hacia él, como si no pudiera esperar más para abrazarlo, para sentir que todo estaba bien. «Hijo», gritó ella, con lágrimas en los ojos. Vaniuska la abrazó fuertemente, sin decir palabra, pero su gesto lo decía todo. Olga no necesitaba más explicaciones, solo sentía que su hijo estaba en casa, y eso lo llenaba todo de alegría. A su lado, Semyon sonreía orgulloso, sabiendo que Vaniuska había completado su viaje, un viaje no solo físico, sino también emocional. El chico que se había ido al ejército, lleno de preguntas e incertidumbres, ahora regresaba como un hombre que entendía lo que era la vida, lo que significaba ser responsable y, lo más importante, lo que significaba ser parte de una familia que siempre lo apoyaría. La casa, aunque modesta, estaba llena de risas esa tarde. Vaniuska compartió historias sobre su tiempo en el ejército y cómo había aprendido a valorar aún más a su familia. Olga no podía dejar de abrazarlo, mientras Semyon escuchaba con atención las historias de su hijo, sabiendo que todos los sacrificios valieron la pena. La vida continuó para ellos, llena de desafíos, pero también de momentos de alegría y tranquilidad. La boda que Olga había esperado con ansias, llegó con el paso de los años, y Vaniuska, ahora adulto y sabio, acompañó a su madre en un día tan especial. El amor y la unidad de la familia eran la base sobre la que todo se construía, y mientras el sol se ponía sobre su hogar, Olga y Semyon sabían que, pase lo que pase, siempre serían un refugio para su hijo, y que siempre habría un lugar en su corazón para la esperanza y el futuro.